El montañismo, junto con ser una disciplina de alto rendimiento, tanto físico como mental, es considerado una filosofía de vida por quienes la realizan. Hoy en día, un gran número de personas están comenzando a practicar el montañismo, pero para esto necesitan de algunas técnicas básicas que conocer, tales como la alimentación necesaria, conocer y mejorar su condición tanto física como mental. Mi nombre es Nano Torres y estamos aquí nuevamente en Plaza de Mulas en el Monte Aconcagua, realizando un nuevo trabajo de investigación en pos de mejorar la calidad y el rendimiento del montañismo tanto latinoamericano como mundial. Desde el 2014 que estamos estudiando los guías y porteadores que trabajan en este lugar, porque son uno de los sujetos que pueden lograr la cumbre con mayor satisfacción. Y lo más importante de este estudio científico es que estamos incorporando una metodología muy novedosa que estudia entonces el deuterio como un marcador para evaluar la cantidad de agua corporal y luego entonces estimar la composición corporal de una manera muy eficiente y muy adecuada para las condiciones del medio. Lo más importante es que estas metodologías han sido empleadas en niños, en embarazadas, en distintos grupos, pero hasta la fecha nunca se había estudiado entonces en condiciones tan adversas como lo que es la alta montaña. Lo que condiciona finalmente la necesidad de poder evaluar su propia composición corporal, siendo esta última conformada con una gran participación del tejido muscular esquelético, conclusiones que corroboramos en nuestra primera expedición al Monte Aconcagua en el año 2014, donde constatamos que consumir y metabolizar nutrientes en condiciones tan inhóspitas de altura, frío y estrés psicológico es un reto para quien desee someterse a este tipo de actividades. En nuestras dos expediciones al Monte Aconcagua, nuestros sujetos de estudio fueron los guías y porteadores, quienes trabajan desde noviembre a marzo en este lugar. Estos sujetos pueden alcanzar la cumbre de la Aconcagua sin mayores dificultades, lo que los condiciona a ser los sujetos más adaptados para lograr subir a los 6.962 metros por sobre el nivel del mar, altura máxima que presenta esta montaña, por lo que se le considera como la cumbre de América. Siendo los guías y porteadores nuestro gold standard en adaptabilidad para esta altura, consideramos que es muy importante conocer cómo funcionan sus cuerpos, qué comen, qué hacen, cómo se ejercitan, puesto que en casi toda Latinoamérica existen poblaciones que viven, trabajan o se desarrollan en condiciones de altura similares, presentadas por la cordillera de los Andes. Terminando estos recientes estudios de análisis corporales, hoy en día realizados en el Monte Aconcagua a través de la determinación de agua corporal por medio del deuterio, tendremos las herramientas científicas exactas para ayudar y mejorar la calidad de vida de todas aquellas comunidades que así lo requieran.